Cuando ustedes hacen o hacemos algún tipo de entrenamiento, es muy común que nos tardemos mucho en ver resultados, nos estanquemos o a veces nos lastimamos o se lastiman haciendo cosas muy, pero muy básicas. Si nosotros no entendemos que es un músculo y eso es lo más básico en el entrenamiento, cuando nosotros nos ejercitemos para lo que sea que hagamos, va a ser muy difícil o es prácticamente imposible lograr algo bien hecho. El cuerpo lo podemos dividir en dos para facilitar su estudio y entender cómo funciona nuestra herramienta de trabajo y lograr algún objetivo. Lo podemos dividir en lo que es la parte estructural, que es las diferentes partes del cuerpo y cómo funcionan, y la parte mental, que hace referencia a la parte psicológica, pero le debemos de dar un enfoque hacia lo que es entrenar. Así que si nosotros somos alumnos, vamos a tomar clases o nos dedicamos a la enseñanza siendo entrenadores, coaches o maestros, es muy importante tener una buena base teórica para saber por qué hacemos lo que ponemos en un entrenamiento. Todavía es muy frecuente y es muy común ver que en diferentes actividades, ya sea individuales o grupales, pongan ejercicios y quieren que la gente se adapte a ellos. Esto es un error gigantesco, ya que como todos van con capacidades diferentes o desarrolladas en diferentes niveles, tienen lesiones, sufren accidentes, su coordinación es diferente, esto es muy difícil de lograrlo. ¿Cuál es la solución? En base a conocimiento, los ejercicios se adaptan a cada persona sin importar sus capacidades, sus lesiones y demás factores. Recuerden, esto es muy importante, los ejercicios se adaptan a la persona sí o sí, sin importar las condiciones tanto físicas y mentales en las que vengan. Hay 4 puntos súper importantes en el entrenamiento que si los vamos entendiendo, estudiando, le podemos dar solución a prácticamente cualquier problema que se nos presente en el entrenamiento. Son los siguientes. El primero es la amplitud de movimiento y es lo referente a la flexibilidad. Para mí es como el eslabón perdido en lo que es ejercitarse, porque muy pocas personas saben cómo funciona esto realmente. Después vamos a tener lo que es el trabajo de fuerza, justamente aplicas fuerza para hacer algún movimiento. En tercer lugar vamos a tener el control, que es justamente controlar tus movimientos una vez que aplicas fuerza. Y por último, y algo que se habla muy poco también, es el aprendizaje. Cuando tú aprendes a hacer un movimiento, realmente lo estás haciendo bien o te está llevando a que tú aprendas algo más complejo. Pues esto se los voy a explicar brevemente y en videos posteriores vamos a profundizar mucho sobre estos temas para que vean la utilidad de comprender estos 4 puntos que les acabo de presentar. Antes de explicarles los 4 puntos que les acabo de mencionar, quiero que entiendan o sean conscientes que dependiendo de los autores, de la bibliografía que consulten, si lo buscan en algún otro idioma que no es el nativo de su lugar de origen, se utilizan muchísimos términos para hacer referencia a lo mismo. Hay veces que me corrigen sobre los términos que utilizo en los videos y me dicen que está mal. Realmente no es que esté mal, es que en la bibliografía no hay una estandarización para hacer referencia a lo mismo con una sola palabra. Hay muchos términos. No se enfoquen tanto en los términos, sino mejor en el fenómeno que quieren darle entendimiento o comprender para después dar solución a los problemas que se nos presenten en el entrenamiento. Sí, vamos a ver lo que es amplitud de movimiento, flexibilidad, flexoelasticidad, movilidad o como ustedes le llamen. Vamos a entender primero que hay factores genéticos que podemos heredar de nuestros papás y vamos a tener dos casos donde nos heredaron buen tejido, donde vamos a ser hipermóviles, y donde nos heredaron, digamos, lo normal o muy poco y no se nos facilita lo que es la flexibilidad. Partiendo de esto, la gente que necesita desarrollar buena flexibilidad para lo que sea,
Es muy importante entender que si ustedes no tienen buenos rangos de movilidad en las articulaciones, el tejido se estresa además porque no puede llegar fácilmente a una posición. Si a eso le añaden alguna resistencia en contra de ese movimiento, como puede ser movimiento de las ligas o de una barra de mancuernas, estresas aún más el tejido. Y esto se vuelve problemático porque desgastas mucho el tejido y de ahí vienen luego lesiones. No, cuando tú tienes poca movilidad también eres ineficiente en los movimientos. Gastas más energía de lo normal y esto a nivel deportivo pues es problemático porque no puedes lograr mejorar tus marcas. Si nos vamos al lado contrario, donde tienes buena movilidad porque por genética eres hipermóvil, aquí hay mucha problemática también. ¿Por qué? Las articulaciones hipermóviles son inestables. La inestabilidad provoca desgaste innecesario de las articulaciones cuando no se saben trabajar en rangos neutros. Cuando ustedes llevan a hiperextensiones los codos, las rodillas principalmente, hay desgaste innecesario y en periodos muy cortos, que pueden ser entre 6 meses a año y medio, se deshicieron las rodillas, los codos, las muñecas, los hombros, porque nunca les explicaron que deberían de trabajar en rangos neutros para evitar estos desgastes innecesarios. Y además en estas personas es súper importante trabajar el desarrollo de fuerza, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora pasemos a la fuerza. Para que tú te puedas mover sin importar lo que hagas, debes de aplicar cierta cantidad de fuerza para lograr moverte. En bibliografía o en cuestiones formales ustedes van a ver el entrenamiento con estos términos: tensión mecánica y entrenamiento resistido. Prácticamente lo que es el entrenamiento de fuerza es moverte en contra de una resistencia. Estas resistencias pueden ser de muchos tipos, como puede ser el aire, puede ser corrientes de agua, puede ser ligas, pueden ser el peso libre, que son mancuernas, barras olímpicas, incluso puede ser algún compañero que te esté jalando en contra de la dirección que te estás moviendo. En todos los casos tú debes de aplicar cierta cantidad de fuerza para lograr moverte en el movimiento que tú estés realizando. Y esto es muy importante que lo entiendan porque los músculos no entienden de implementos o no tienen la capacidad de identificar con respecto a qué te estás moviendo. Entienden de intensidades. Para tú poder desarrollar bien la fibra muscular de contracción, la intensidad es la que define prácticamente todo. Tú puedes lograr altas intensidades con todo lo que les mencioné anteriormente. Y si sabes en qué intensidad estás trabajando, vas a desarrollar cierta cuestión enfocado a la fuerza. La puedes hacer muy alta o muy baja. Y recuerden que esto es progresivo. Siempre se empieza de menos a más. Y una vez más, esto se tiene que adaptar a las capacidades físicas y mentales de cada persona y dependiendo el deporte o actividad física, porque no todos requieren el mismo desarrollo de fuerza. Así que entiendan esto, que es muy básico, para que después empiecen a entender cosas ya cada vez más complejas. Pasemos al número 3, que es el control. Seguramente han visto o les ha tocado ver en algún video o estando presentes que hay gente que es o muy fuerte o muy flexible o tiene ambas, pero a la hora de hacer cosas no les salen muy bien. Tienden a ser torpes en sus movimientos. ¿Esto por qué pasa? Porque no tienen control fino. ¿Esto cómo se mejora? Hay un término que se llama propiocepción, y si lo llevamos a lo que es entrenamiento propioceptivo, se encarga de lo que es percibir justamente el movimiento o poner más atención sobre tus movimientos y con justamente ejercicios muy en específico lograr un control fino donde antes se tenía un control brusco. Y esto es muy importante porque sin importar a qué te dediques, esto se puede mejorar. Y aquí es muy importante entender que para lograr esto
deben de tener conocimiento sobre biomecánica para tener fundamentos de cómo funciona un movimiento dependiendo de los ángulos, la posición, y de ahí empezar a detectar errores, corregirlos, y después, con respecto a este nuevo conocimiento que se adquiere, saber cómo manipularlo a tu antojo para lograr el control sobre los movimientos que quieras realizar. Otra de las cosas muy importantes que no se mencionan mucho sobre esto, porque no hay mucha información en redes sociales, es que tienes que tener la capacidad de poner atención o concentrarte sobre lo que estás haciendo, porque últimamente la gente no para de ver el celular cuando entrena, y así es muy difícil lograr la excelencia sobre algún movimiento. Y esto tiene que ver mucho con la parte psicológica. Así que si ustedes quieren mejorar su control, al menos ya saben que existe el entrenamiento propioceptivo, y por ahí va la cuestión si quieren mejorar sus movimientos. Pasemos al último punto, que es el aprendizaje. Si se fijan, nosotros con los puntos anteriores llegamos a movernos, a controlarlos, y ahora falta cómo aprendemos ese tipo de cuestiones. Miren, cuando ustedes quieran aprender a hacer algo nuevo, en lo que se deben de basar primero es en entender qué están haciendo. Por eso lo que les dije al inicio, tengan una buena base teórica de las cosas que van a realizar. Es muy común que hay entrenadores que son un poco gritones, ya sabrán ustedes si es que les ha tocado o los han visto, que muchos de sus frustraciones o gritos no tiende a ser por su carácter, tiende más a ser porque no entienden lo que están haciendo. Va a ser muy difícil que tú como alumno aprendas a hacer algo cuando la persona que te está enseñando tampoco entiende lo que está haciendo. De ahí la importancia de estarse actualizando o tener más conocimiento sobre lo que quieran enseñar o aprender, no importa si son alumnos o son maestros, para que una vez que ustedes entienden ese algo, lo puedan solucionar si es que se les presenta algún inconveniente. Y el aprendizaje bien hecho permite patrones de movimiento correctos que después te llevan a aprender algo más complejo. Lo que suele suceder en muchos lados es que se hacen repeticiones infinitas de algo mal aprendido, y después corregirlo es muy difícil. Por eso es súper importante, una vez más, que cuando quieren aprender algo pongan atención a lo que están haciendo y no están haciendo infinitas repeticiones de cosas que no los están llevando a nada, y solamente va a hacer que se estanquen. El aprendizaje viene de diferentes cuestiones que son lo que les mencioné anteriormente para que ustedes lo puedan lograr correctamente, y no pueden aprender algo bien si ustedes no detectan errores. Y una vez más, ¿cómo quieren mejorar algo si no están identificando en qué punto están mal? Así que tengan una buena base teórica para poder solucionar problemas cuando se les presenten. Ya para terminar este video, vamos a ver qué tanto sirve la teoría llevado a la práctica. Pues una vez más, esto va a depender de cada persona, porque las cosas no son arriba abajo, sino blanco y negro, son más complejas. Siempre hay puntos intermedios, porque cuando ustedes quieran hacer algo depende de muchos factores y la relación que hay entre ellos. Vamos a suponer que algo depende de 8 factores, y cuando nosotros hacemos ese algo solamente contemplamos uno. Muy difícilmente vamos a tener un resultado favorable si nos faltan los otros 7. Pero si los empezamos a entender o saber que existen y la relación entre ellos, la probabilidad de que nos salga algo es mayor. En el entrenamiento esto es muy similar, pero vean la teoría como una guía. ¿Por qué? Porque en la teoría hay muchas cosas que en la práctica no aparecen. Justamente teniendo una base sólida de conocimiento teórico nos va a dar la pauta para que todos esos factores o cuestiones que no se tenían contemplados podamos más o menos entenderlos, ingeniárnoslas y darles solución, y las cosas se van dando
poco a poco. Así que la teoría realmente sí sirve, pero véanlo como una guía, no como una receta de cocina que aplicas y por arte de magia salen las cosas. Así que espero que hayan aprendido algo nuevo, les sea útil, y en más videos todo esto lo voy a profundizar poco a poco porque es demasiadísima información. Así que por el momento es todo. Nos vemos. Adiós.